¿Te has sentido irritado o irritada con sentimientos de culpabilidad todos los días y sin un porqué aparente? ¿Te cuesta formar lazos o sientes que tus relaciones sociales son difíciles? ¿Alguna vez te has sentido inadaptada o inadaptado socialmente o sientes que no conectas con nadie? Quédate hoy en Diversamente porque estaremos hablando sobre la neurosis. Diversamente. Un espacio seguro y sin juicios para entender que la salud mental es muy importante en la vida de todas y todos. Quédate y conecta con quienes han librado sus propias batallas personales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la psicóloga Tania Astudillo y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Diversamente. Les doy las gracias y también los invito a escucharnos a través de nuestras plataformas 102.9 FM, Universal 102.9 en todas las plataformas digitales y a través de nuestro sitio web universal102.9.mx. También estaremos recibiendo sus mensajes, sus ideas sobre los temas que podemos hablar aquí a través del 777-350-8921. Y bueno, hoy vamos a empezar con este tema que a mí me parece muy importante y muy relevante, sobre todo de dejar en claro qué es. Vamos a hablar de lo que es la neurosis. La neurosis se le conoce, o a la neurosis se le conoce como esta sensación de irritabilidad, esta alteración que se caracteriza por la presencia de trastornos nerviosos, ¿no? Que de una u otra forma algunas personas lo han vivido. Alteraciones emocionales, no entender lo que estoy sintiendo quizás, pero aquí lo estoy viviendo. No hay lesiones físicas, no es una cuestión fisiológica y esto es bien importante aclararlo, ¿no? Es más bien una cuestión del sistema nervioso, pero también del sistema nervioso que se conecta directamente con la forma en la que nos relacionamos con el otro, con la forma en la que el otro nos siente, con la forma en la que podemos hablarle sobre lo que queremos, sobre lo que no queremos. La persona neurótica posee una tendencia a mantener, digamos que ciertas dificultades en el control y gestión de sus propias emociones. Estoy sintiendo esto, pero no sé cómo gestionarlo, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo y entonces esta incomunicación conmigo mismo, para empezar, me hace no poderme comunicar con el otro. Si hablamos de la neurosis, podemos decir que desde hace mucho tiempo está visualizada en los lugares médicos, en las cuestiones psicológicas, en las terapias psicológicas, pero a veces no se entiende muy bien. Podría parecer que es alguna cuestión que tiene que ver con la cuestión física de la persona o con alguna cuestión de salud, pero en realidad es una cuestión emocional. Digámoslo así. Podemos decir que la neurosis tiene que ver con la somatización. No, ¿estoy sintiendo esto? En mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, no sé cómo expresarlo y entonces sale a través de ¿qué? De la incomunicación emocional, sale a través del ser hipocondriaco, por ejemplo, de esta preocupación extrema por nuestra salud, sale a través de la histeria, que así le pusieron, ¿no? Hace bastante tiempo ya, pero la realidad es que la histeria no es más que una pérdida de sentido de nuestra identidad. Esto soy, pero ¿cómo sé que esto soy? Se escucha un poco extraño, pero bueno, para asentarlo y aclararlo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, Alejandro. Bienvenido, muchas Alejandro. Gracias. Me da mucho gusto que estés aquí y te doy sobre todo las gracias. Y te felicito por tener el valor de venir a hablar sobre esto, porque en realidad pues no es fácil. No es fácil hablar sobre algo que no sabe uno que tiene, pero sabe que lo tiene. Que no sabes cómo nombrarlo, digámoslo así, pero que maneja todas nuestras relaciones personales y nuestra relación con nuestro mundo exterior. Entonces, bueno, cuéntanos, Alejandro, si me haces el favor, ¿cómo comenzaron estos síntomas? ¿Cómo comenzaste a darte cuenta que estabas viviendo algo extraño que tenía que ver con la neurosis? Ok, muy buenos días. Pues agradezco de antemano pues la posibilidad de estar aquí con ustedes y pasar un poquito el mensaje de lo que verdaderamente se siente cuando uno está en esa situación. Bueno, justamente empecé a tener problemas constantes con la pareja, muchos problemas. Yo no entendía por qué razón, sin embargo, siempre mis pensamientos eran es que ella tiene la culpa de todo lo que me está pasando. Es ahí donde yo empecé a notar cuando ella se empezó a distanciar de mí, junto con los hijos igual. Alejandro era una persona sumamente iracunda, demasiado iracunda, como escuchaba en un momento. Justamente eso era lo que provocaba que Alejandro desquitara su rabia o su enojo a través de la pareja y de los hijos, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Pues a través de ignorar, a través de no te hablo. Y a veces pasábamos meses sin hablarnos con la pareja. Hubo tiempos en que nos separamos constantemente, incluso
hasta nos separábamos 2 veces por año por esa situación de que no podíamos convivir, pero yo no entendía por qué razón me pasaba esa sensación. Eso es algo de lo que en mi caso empecé a sentir como que yo necesitaba otro tipo de ayuda. O sea, yo no la encontraba en nadie. Incluso si yo compartía esto con amistades o disque amigos, se burlaban de mí. Entonces era así como que quédate callado, no lo digas, no, guárdatelo y síguete desquitando con tus seres amados, ¿no? Pues en el momento era inconsciente. Claro, quédate callado. Esto es una parte fundamental, ¿no crees? De entender lo que está pasando y de aceptarlo, sobre todo, porque quedarse callado, ¿qué significa? Pues quedarte callado con los de afuera, por supuesto, pero también contigo mismo. Negar lo que estás sintiendo. Y entonces al negar lo que estás sintiendo, lo vives de una manera muchísimo más dolorosa, porque digamos que se queda dentro y es un secreto interior que todo el tiempo te das cuenta que lo estás viviendo, todo el tiempo lo estás sintiendo, pero pues ¿cómo lo hablas, no? Si vas y lo cuentas afuera y la gente o no lo entiende o te dicen, ay, ¿eso qué? No, pues esto no es normal, es el día a día, tú sigue adelante ya. O, ay, mejor ni lo digas, quédate callado, ¿no? La comunicación con uno mismo, para empezar, de lo que estoy sintiendo es, digamos que el primer punto para aceptar que estoy viviendo una neurosis. ¿No crees? Así es. Ahora, ya te diste cuenta entonces. Llegó un momento en que dijiste, esto ya no lo puedo soportar, esto ya está muy fuerte dentro de mí. ¿Y qué pasó después, Alejandro? Bueno, no sé, fue algo curioso porque justamente llegué a la oficina donde trabajaba anteriormente y me quedé pensando, ¿qué estoy haciendo en este mundo, en este planeta? ¿Cuál es el significado de la vida? O sea, yo necesito que alguien me escuche, pero que no me juzgue. Y pues de eso yo no se lo podía compartir a la pareja lo que yo sentía tampoco, ¿no? Yo, como vuelvo a repetirlo, me desquitaba a través del silencio. No te hablo, te ignoro, pero era una forma de lastimar a la otra persona y lastimarme a mí mismo, porque pues era así, estás solo, nadie te comprende, nadie te entiende, se lo dices a alguien y se burlan. Entonces, ¿Qué sentías? ¿Qué era lo que nadie entendía? mucha tristeza. Mucha tristeza, mucho enojo, mucho rencor. Empezaban pensamientos de rencor también hacia los papás, muchas sensaciones de, por ejemplo, yo idealicé la relación de papá y mamá. Aunque yo estaba resentido con ellos también, pero era una situación en la que la mamá aceptaba lo que el papá decía. Entonces, cuando a mí me toca es el papel de esposo y la esposa no hace lo que la mamá hacía conmigo, o más bien con papá, fue algo incongruente para mí, porque yo no era lo que esperaba. Yo esperaba que la esposa fuera igual que mamá. La idea que ya me traías, consintiera, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, eso era algo de lo que a mí realmente me molestaba mucho, ¿no? Entonces, por eso ese rechazo hacia con ella. Ok. El rechazo llevó a la incomunicación. Exacto. Para ti fue mejor silenciarte, no decir nada, callarte, no comunicarle a tu pareja lo que estaba pasando, porque quizás hubiera sido una puerta para encontrar la comunicación, que pudieras acercarte y decir, ¿sabes qué? Es que yo esperaba esto. Yo esperaba que el amor o que la relación de pareja fuera de esta manera, ¿no? Traigo todas estas cuestiones. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces decidimos callarnos? En tu caso, ¿fue una cuestión de no tener digamos que la aceptación de lo que estabas pensando? ¿Por qué decidiste callar? Porque de alguna manera esa visión que yo tenía de pareja comparado a los padres, incluso hubo una situación al momento de que cuando yo conocí a la pareja vivía una situación similar a la mía. Entonces yo fui adoptado. Yo soy el 10º hijo de 11 hijos. Aquí la situación es de que yo me veía frustrado en esa situación también, de que por incomprendido que porque los padres biológicos no tuvieron la capacidad de cuidarme y que me tuvieron que, o sea, ni siquiera regalar, porque pues la historia que me contaron fue justamente de que esos papás que me criaron fueron a recogernos a un lugar donde estaba en la nada, ¿no? Y entonces ellos se apiadaron de nosotros, pero en una persona con esa problemática emocional no puede llegar a esa comprensión cuando está uno metidísimo en la enfermedad, ¿no? Claro, y entonces se desarrolla a través de que pase por tu mente toda esta cuestión de tu historia personal, toda esta cuestión de frustración quizás, porque podemos llamarla así,
así, de lo que se vivió, de lo que pudo haber sido en tu vida y no fue. Todo esto que estás mencionando hace un momento, a través de esto se va desarrollando esta neurosis, este pesimismo, esta ansiedad persistente e incontrolable por estar pensando que estás mal, por estar pensando que algo está pasando en tu mente que te está llevando a sentirte deprimido, a sentirte angustiado, ¿no? A sentirte triste, a sentirte preocupado. Y entonces darle vueltas a esta situación, yo lo llamo en terapia, fíjate, con mis pacientes yo lo llamo sobrepensamiento. Este sobrepensamiento, que no es lo mismo que análisis, porque el análisis es entender hacia dónde voy, qué quiero hacer y cómo y de qué manera, cuáles son las herramientas que utilizar. Eso es el análisis. Todo este sobrepensamiento de me siento mal, estoy triste, estoy teniendo pensamientos persistentes e incontrolables, todo esto enojado, no te deja dormir, todo eso es el sobrepensamiento. Y entonces todo el tiempo tenemos esos pensamientos en la cabeza, todo el tiempo nos dan vuelta, es un círculo, ¿no? Y entonces te lleva a la neurosis. ¿Cómo me doy cuenta que realmente estoy siendo neurótico o que no? Es una cuestión que tengo que ir a trabajar en terapia y punto. ¿Cómo sé que estoy viviendo una neurosis? Bueno, para empezar, hay síntomas específicos, tengo que decirlo, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo porque tú viviste esta sensación de irritabilidad, que es lo principal. Exacto. ¿No? Todo te molesta, todo te choca, todo, nada te cae bien en este momento y en ningún momento, ¿no? O sea, día, mañana, noche, nada. No puedes dormir, ¿no? Estás irritable. Esta ira, ¿no? Esta ira que lo más doloroso es que se va hacia la pareja, hacia las personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vivir con los hijos, estar con los hijos y todo el tiempo que te perciban los hijos enojada o enojado. Así es. Pues obviamente la ansiedad, que la ansiedad nada más es un síntoma de algo más que trae uno dentro, digamos que es el síntoma corporal de la irritabilidad, de la angustia. Sentimientos de culpa. Sí, muchos. ¿Tú los viviste? Muchos, la verdad. Incluso al momento de ver situaciones también en casa, cuando vivía con papás, sentirme irritado, sentirme con culpas de a veces situaciones que no estaban en mis manos porque era yo un pequeño, pero sí situaciones de violencia, por ejemplo, de un hermano que teníamos que era alcohólico drogadicto en su tiempo y que era muy agresivo. Entonces eso a mí me llenaba de culpas, ¿no? Porque yo decía, es que no puedo hacer nada por él, ¿no? Tenía yo 6, 7 años y sentía horrible, ¿no? El ver ese tipo de cuestiones porque la agresividad era contra todos, hasta con papás, ¿no? Sí, y sobre todo la agresividad era contra todos, pero en realidad, en este momento viviéndolo en el presente, era contra ti mismo. Eso es lo más fuerte de la neurosis. Terminan las personas neuróticas lastimándose a ellos mismos con todos estos sentimientos. Entonces, bueno, seguimos adelante. Si me permites, vamos a una pausa y regresamos. Sí. Es tiempo de una pausa, pero no te vayas. Diversamente tiene más para ti. Regresamos. Ya estamos de regreso. Seguimos hablando de salud mental en Diversamente. Ya estamos de regreso aquí en Diversamente. Estamos hablando de este tema tan importante y tan fuerte, pero que de una u otra forma nos hace vincularnos con las emociones reales del ser humano. No estamos hablando de estas emociones que de pronto todo el mundo puede visualizar en las redes sociales, o esta sensación de la vida es hermosa y preciosa y todo es maravilloso, que en realidad se maneja muchas veces en los medios de comunicación. Estamos hablando de un tema que es fuerte, que es fundamental hablarlo y que es importante visualizarlo. No nada más en terapia se puede trabajar esto, también se puede trabajar desde grupos, ¿no? Desde grupos como por ejemplo ahorita vamos a hablar sobre los neuróticos, ayuda mutua, ¿no? Con las personas capacitadas, con personas que saben sobre el tema de la neurosis y que saben cómo abordarlo, cómo acercar a las personas, cómo hacerlas que hablen, ¿no? Esto es importantísimo en el tema de la neurosis y en cualquier tema que tiene que ver con la salud mental. La comunicación emocional, no tenerle miedo a hablar, ¿no? Creo que es importantísimo. Y bueno, estamos aquí con nuestro invitado Alejandro, que nos está compartiendo. Gracias, Alejandro, te lo vuelvo a agradecer, este tema que él vivió. Bueno, seguimos con esta pregunta que a mí me parece importante hacerla. ¿Cómo crees tú que tenga que ver nuestra historia familiar en el desarrollo de la neurosis?
Bueno, siempre va a haber situaciones o problemáticas dentro de las familias y en mi caso pues no fue la excepción. Y yo recuerdo que yo en algún momento quise después, obviamente cuando me casé, seguir los mismos patrones del papá. Papá era una persona muy recia, era una persona que casi no veíamos porque se la pasaba trabajando. Entonces, cuando llegaba papá en la noche, pues duérmanse porque no quiero que molesten a su papá, ¿no? Y en la mañana, pues ni lo veíamos porque se iba a las 4 de la mañana. Entonces, era prácticamente no verlo. Pero sí, cuando él decía o daba una orden, hacerla, ¿no? O sea, y la mamá lo respetaba. Y en mi caso personal fue algo que me frustró mucho porque yo quise repetir esos patrones. A lo mejor más exagerados que el papá, porque quise llevar el control. Un enfermo como yo, pues quiere manejar el control todo el tiempo. Y más cuando lo aprendiste y cuando lo viste. Entonces, cuando sucede que la pareja está en contra de esas situaciones, porque la pareja obviamente no tuvo papá, no tuvo esa parte paterna. Entonces, el que su esposo diera una indicación o una orden a su hijo era, no me lo toques, no hagas esto, él nada más se va a dedicar a estudiar y punto. Entonces, esas eran partes de nuestras discusiones, era parte de nuestros conflictos que nos fue llevando a cada vez más romper esa relación. Entonces, fue algo muy frustrante. Claro, repetir patrones de conducta familiares. Eso es algo en lo que nos tenemos que poner a analizar y detenernos en este tema en particular. ¿Qué viene bien repetir? ¿Qué viene bien realmente hacer conciencia de lo que tenemos que cargar, de lo que podemos cargar y de lo que no nos pertenece, ¿no? O sea, ¿cómo hacer conciencia sobre todo lo que, a pesar de que tus papás lo hicieron o lo vivieron, no necesariamente ayudó a su relación y no necesariamente va a ayudar a la mía, ¿no? Cualquier relación que yo lleve, hasta de amistades. Si yo estoy viendo que algo está haciendo que mis papás se lastimen entre ellos, se hagan daño, le hagan daño a los hijos, en este caso, bueno, a mí, a mis hermanos, ¿no? ¿Cómo romper estos patrones repetitivos dolorosos? Bueno, aquí la parte fundamental, hablarlo, la terapia, porque con la terapia psicológica, con la terapia frente a un grupo, con la terapia de diferentes perspectivas, puede uno escucharse. Siempre les digo a mis pacientes, la comunicación emocional es un círculo. Sale, llega hasta los demás lo reciben y vuelve a regresar a uno. Y entonces al regresar hacia uno mismo nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y lo que no queremos vivir de lo que estamos pensando. Yo estoy pensando esta situación, vivo esta situación inconscientemente, no me doy cuenta que la estoy viviendo, pero al momento de decirla, poner frente a nosotros estos patrones, poner frente a nosotros lo que hemos hecho, decir, yo estoy lastimando a mi pareja, yo me estoy dando cuenta que estoy siendo neurótico, porque estoy realmente muy mal al momento de relacionarme con mi pareja, porque estoy muy ansioso, porque tengo mucho sentimiento de culpa. Entonces lo pones frente a ti, lo hablas, a eso me refiero, y entonces lo haces más consciente. Y ¿sabes qué? Sobre todo lo aceptas, ¿no? Exacto. Ya que lo aceptas, ¿qué viene? Usar herramientas, hacer algo con lo que estás viviendo, porque uno puede decir, ya me di cuenta que soy neurótico, ya me di cuenta que estoy lastimando a todos los que están a mi alrededor, incluyéndome a mí mismo, que eso es lo más importante, ¿eh? Yo me estoy haciendo daño a mí, y entonces, ¿qué hago? Vienen las herramientas de terapia, las herramientas grupales, las herramientas que uno, bueno, me refiero a grupos de ayuda, herramientas que te dan los grupos de ayuda, y que te da la terapia psicológica personal también, si uno lo decide así, para salir adelante de esa problemática, ¿no? Para darnos cuenta que tenemos que cambiar de esta situación y cómo lo podemos cambiar. En este caso, Alejandro, ¿cuáles fueron tus herramientas? Bueno, sorprendente lo que me sucedió justamente cuando yo estaba ya en ese tipo de situación donde ya creía que todo se había acabado en la relación. De hecho, la pareja pues ya tenía los trámites del divorcio, nada más era para divorciarnos. Fue una sensación muy desagradable. Fue algo en lo que yo pedía así
que llegue algo que me diga que es cómo puedo yo solucionar esto, ¿no? Y justamente escuché en la radio un spot donde se hablaba de que si eras indeciso, que si te sentías solo, que si tenías pensamientos de muerte y cosas así. Me identifiqué y justamente anoté el número telefónico de inmediato y encontré este programa que es Neuróticos Ayuda Mutua, en donde 2 personitas justamente fueron hasta el domicilio donde trabajaba y me escucharon. Y fue tan rico esa parte, porque sentí que me desahogué en ese momento, algo que yo no le podía compartir a nadie más. Se los compartí a ellos y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también ya hemos pasado por esa situación. ¿Quieres que quieres ayuda? Y yo les dije, la verdad sí quiero ayuda, no me siento nada bien, ¿no? Frustrado totalmente de la vida. ¿Qué sentiste en ese momento? Híjole. En el momento en el que aceptaste, sí quiero ayuda. Sí quiero ayuda porque no sé qué está pasando en mi vida, ¿no? O sea, ya no sabía qué hacer. Y fue una sensación emocionante, pero a la vez es triste porque pues quieres desahogarte, ¿no? Quieres sacar toda tu emoción, todo lo que no pudiste decir. Y gracias a esos compañeros pues tuve la oportunidad de llegar a un grupo y pues me recibieron muy gratamente, me preguntaron mi nombre, me dieron un aplauso de bienvenida, me invitaron a un cafecito. Entonces, lo que yo no sentía en ninguna parte, ni siquiera en casa, lo sentí ahí. Y eso fue una parte en donde yo me di cuenta que ahí me sentía a gusto. Sí, y sabes un punto importante. ¿Por qué te sentías a gusto ahí? Porque encontraste un lugar, un espacio donde pudiste entender lo que estabas sintiendo a través de la expresión. Pararte frente a todos, tener el valor de pararte frente a todos y decir, por fin, encontré este lugar donde puedo yo hablar. Eso es el punto fundamental de los grupos de ayuda y también es el punto de, digamos, la magia de la terapia psicológica, ¿no? Que uno al momento de pararse, tener el valor de hacerlo y decir, a ver, esto soy yo, esto es lo que me estoy dando cuenta que estoy sintiendo y ¿qué creen? Lo estoy enfrentando. La libertad de poder hablar. Pareciera simple, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues nada más es hablar. No, hablar es lo más difícil y más hablar sobre lo que traemos cargando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, esa historia de vida en donde te pusiste a reflexionar y analizar sobre todo que desde hace muchísimo tiempo, desde que eras niño quizás, con todas estas vivencias que tuviste, te diste cuenta que tú repetiste el patrón de conducta doloroso de los papás. Ahora, esto es bien importante, no es este punto de los papás y de la historia familiar no es enjuiciar a los papás. No, cada quien vive su vida y decide cómo vivirla y bueno, digamos que toma las herramientas necesarias para salir adelante y sacar adelante la pareja, el matrimonio, etcétera. Pero más bien es entender lo que viviste de los papás, lo que repetiste, esta repetición inconsciente de la historia familiar y decidir bajo tu propio criterio personal qué quieres seguir repitiendo y qué te está haciendo daño. ¿No Así crees? Sí, bueno, sí. Y entonces llegaste a Neuróticos Ayuda Mutua, muy padre este grupo, les agradezco que exista este grupo y les agradezco que, bueno, que reciban a las personas que están en esta situación de incomunicación emocional para que a través de la comunicación, a través del habla, a través de la escucha de las personas que están ahí apoyando, pues pueda uno salir adelante, ¿no? Háblanos un poco de este grupo. Pues sí, bueno, lo fundamental del programa es pues entender que estamos pasando por situaciones difíciles de vida y a veces lo traemos desde niños. O sea, es una historia de niño donde existió violencia, donde existió a lo mejor cosas que no esperabas que sucedieran, ¿no? A veces vivimos en un mundo de fantasía donde queremos que todo sea perfecto, ¿no? Pero las cosas no suceden así. Bueno, esto yo lo estoy entendiendo ahora, estando dentro del programa, pues me dicen que me conozca a mí mismo. Eso es algo de lo que me costaba mucho trabajo, el saber quién era Alejandro. ¿Qué había dentro de él que lo estaba destruyendo, que lo estaba lastimando, ¿no? Pero en sí ya no echarle la culpa a las personas, ni tampoco a mí mismo, simplemente el trascender ese tipo de cuestiones traumáticas que viví en parte de mi vida y tratar de entender que todo lo que he vivido ha sido un aprendizaje de vida y no algo que me merecía. Vaya, como a veces lo ve uno como enfermo, ¿no? Es algo que tengo que vivir, que son experiencias vividas y que de algo tiene que salir bueno de ello, ¿no? Eso es lo más importante, el poder detectar, hablar, pero también al hablar escuchar lo que estoy diciendo.
y ya dejar de culpar a los demás de mis broncas, ¿no? Porque no es así. No puedes cambiar tu historia de vida, puedes cambiar la forma en la que vives tu historia de vida, en la que vives tu historia, en la que la sientes y en la que la llevas al presente. Eso es lo que uno puede cambiar, ¿no crees, claro, Alejandro? Sí, definitivamente. Hay un punto bien importante, quiero hacer una acotación aquí, si me permites, hablando de la neurosis, porque yo como experta en salud mental quiero aclararlo, porque a veces la gente como que no lo entiende muy bien y como que dice, ¿pero qué hago en este caso? El tratamiento por fármacos. Esto es importante hablarlo. Se puede combinar la intervención psicológica y la intervención con fármacos, pero el fármaco calma solamente el síntoma. O sea, la angustia, la ansiedad, la sensación de que como que no te encuentras en ningún lado, sobre todo la ansiedad y la angustia. Pero independientemente de que tomen fármacos, que esta es la decisión de cada persona, de acuerdo con las personas de salud mental que están alrededor suyo, así es. Lo importante es el tratamiento psicológico, ¿no? Esto es muy importante recalcarlo porque, bueno, a veces se tiene esta idea que con puro fármaco se sale adelante de esta situación y no. Tú eres un caso vivo de que no con fármacos, sino hablando, expresando y encontrando un círculo de personas que me acompañan en este proceso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues te quiero agradecer, Alejandro. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por venir con toda esta valentía y hablar sobre esto. Y bueno, esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras, regresar aquí a Diversamente. Y bueno, pues es momento de despedirnos. Muchas gracias, claro, Alejandro, y muchas gracias a todo nuestro auditorio. Agradezco al staff, Citla Sánchez, Mafer Garay y Osvaldo González. Y bueno, los invito a acompañarnos la próxima semana en Diversamente. Y recuerden, la salud mental es fundamental. Hasta la próxima. Esto fue Diversamente. Acompáñanos la próxima semana para conocer más historias de personas valientes preocupadas por su salud mental.